7 en punto de la mañana, siempre lo he dicho, lo más fascinante de ejercer la comunicación no es precisamente informar, sino contextualizar informaciones y encontrar análisis, es decir, intentar entender aquello que creemos saber y entonces formarse cada uno su propia visión, pensamiento y decisión sobre las cosas. Saúl Cabrera es presidente de la encuestadora Consultores 21 y nos va a hablar de recientes sondeos de opinión de Consultores 21 con relación a la pandemia y a las elecciones del 21 de noviembre. Saúl, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la llamada. Bueno, Saúl, ¿cómo presentar el mensaje? Tú que tienes la información que estoy seguro será muy importante. El mensaje con relación a qué, a la pandemia o Bueno, con relación a la pandemia, lo que acabo de decir, tus estudios Ajá. recientes, pandemia 21 de noviembre. Fíjate que yo comentaba temprano, Capriles ayer se pronuncia, bueno, y en las redes sociales un gentío le cayó en Cayapa. No está fácil el tema de la participación el 21 de noviembre, va a depender de muchas cosas, hay un paralelismo con lo que en breve se nos dice va a arrancar en México con el intento de diálogo, pero ¿en qué se basan estos estudios recientes y qué nos podrías decir al respecto? Bueno, con relación al proceso electoral, las encuestas o los estudios de opinión pública que tenemos, los últimos que hemos hecho y que tocan el tema, no varían mucho de lo que estábamos consiguiendo a finales del año pasado, cuando se hizo la elección de diputados a la Asamblea Nacional. Es decir, había alrededor de un 30% en ese entonces de gente que decía, por lo menos en los estudios nuestros, que iba a participar con toda seguridad en ese proceso electoral, y efectivamente una cifra similar a esa fue lo que participó. En este momento hay un poco más o había hace como 3 semanas, que fue cuando terminamos el trabajo de campo del estudio que te estoy comentando, había alrededor de 35% de gente segura o que aseguraba con, digamos, con firmeza que iba a participar en ese proceso electoral, y había alrededor de 50-55% de personas que ante la pregunta de si iban a votar decían que sí, pero después no tenían seguridad del voto, y por la experiencia que uno tiene en este tipo de cosas, el que no está completamente seguro de ir a votar, cuando uno se lo pregunta, en realidad hay pocas probabilidades de que así lo haga, ¿no? En ese escenario es un escenario que favorece a las opciones que están alrededor del gobierno, del PSUV, puesto que la mayor parte de la gente que está dispuesta a ir a votar, digamos, están en la esfera de lo que pudiera representar el PSUV, eh, que en realidad representa alrededor del 25 o 30% de la población. Es decir, hay 2/3 de la población, que en algunos casos pudieran llegar a ser 3/4, es decir, 3 de cada 4 electores que no compran las ideas que el presidente Maduro dice, no están cercanos al PSUV, quisiera que hubiera un cambio importante en la conducción del país, pero esos 2/3 o 3/4 de la población es el que le tiene mayores dificultades cuando no ve seguridad en el voto, es decir, no ve que el voto realmente vaya a valer, digamos, y que no sea simplemente una manera de legitimar el proceso, le cuesta movilizarse. Es verdad que ha habido, y esas declaraciones ayer de Enrique Capriles y de algunos otros dirigentes, lo que va a pasar mañana en México, que esperemos, auguramos que sea una cosa que sea positiva para el país, porque lo que sí es cierto que hay una mayoría del país más o menos consistente y que también ronda cerca del 70% de los venezolanos, que quisieran que hubiera un diálogo o una negociación, que pareciera que es lo que va a pasar
en México con una agenda concreta y una serie de temas concretos que deberían discutirse. La mayoría del país estaría de acuerdo con eso. Lo que pasa es que, como dice el dicho, el que está picado de culebra salta cuando ve un bejuco, es que la gente tiene un poco de desconfianza porque no es la primera vez que se da un proceso de diálogo, un proceso de negociación que no han avanzado mucho y que normalmente han fracasado. Entonces, si sectores de la oposición más o menos importantes y alrededor de los partidos políticos y del liderazgo reconocido de la oposición deciden participar en el proceso electoral, eso va a aumentar la posibilidad de que aumente el número de personas que participen en el proceso electoral, sobre todo si la gente o el elector cercano a la oposición ve la posibilidad de que vayan a haber candidaturas unitarias, ya sea porque se hacen elecciones primarias y se escoge un solo candidato, ya sea porque haya alguno de los candidatos, aunque haya varios candidatos, que tenga realmente el apoyo de las fuerzas democráticas, digamos, con las cuales la gente tiene mayor afinidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene la fecha del 22 de noviembre en adelante, cuando tendrán que seguir afinándose estrategias, tomándose decisiones, toda vez que para el próximo año está prevista la posibilidad de un referéndum revocatorio, por ejemplo? Y el 2024 está más cerca de lo que muchos pueden suponer con las presidenciales, ¿no? ¿O definitivamente eso no es prioritario hasta nuevo aviso? No, sí es prioritario y tiene razón Capriles cuando dice, lo que pasa que es complicado entenderlo, dado la experiencia de los últimos años que tiene el venezolano, cuando dice que, bueno, que la única manera de ir haciendo una masa crítica suficiente para lograr con una salida electoral derrotar al gobierno es participando en los procesos electorales. Lo que pasa que es cierto, ahí el que hayan nombrado dos rectores, como sea que lo hayan escogido, porque en realidad la escogencia tampoco es que es muy transparente, fue más o menos un acuerdo de grupos, ¿no? Que están cercanos a la oposición o en todo caso no están cercanos al gobierno en el CNE, y que estos rectores tengan posibilidad de estar en los centros de decisiones y de poder importantes en el CNE, por supuesto que es importante y como que comenzaría a generar un poco más de seguridad en el proceso. Pero es cierto también que la política no es una cosa que se acaba el día que hay una elección, sino que es un hecho continuo, ¿no? Estas elecciones de noviembre, ojalá pudieran haber sido un poco más tarde para dar en realidad posibilidad de organización de tanto de los sectores del gobierno como los sectores de oposición para llegar a acuerdos y poder llegar a candidaturas que sean, digamos, más representativas, pero el año que viene hay la posibilidad de que exista o la posibilidad de un referéndum revocatorio que en todo caso tiene la virtud que no hay que escoger a nadie, no hay que escoger a nadie, ahí digamos, como su nombre lo indica, solamente hay dos posibilidades. Yo quiero que el presidente Maduro continúe siendo presidente de la República, o yo quiero que el presidente Maduro no siga en la presidencia de la República. Entonces, digamos, está dada la posibilidad de que sí, los dos sectores del país ahí se representen y la oposición, que en estos tiempos tampoco es que ha dado muchas demostraciones de unidad y de acuerdos entre los componentes de ella, pues van a tener un enemigo enfrente que es único y que los va a unir. Bueno, Saúl, gracias por el análisis. Un fuerte abrazo. Quedamos pendientes para hablar sobre los resultados de los recientes estudios de Consultores 21 en tema pandemia. Hasta pronto. Ok, hasta pronto. Saúl Cabrera, presidente de la encuestadora Consultores 21. Volveremos, amigos.